pues bienvenidos sean todos y pues a los hermanos y a las hermanas que nos acompañan el día de hoy. Feliz año también, ¿no? Nuestros mejores deseos también para todos ustedes, también para sus familias y que se pueda cumplir, ¿verdad? También el propósito, ¿no? Que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Que podamos ser bendecidos, ¿no? Por Dios, ¿no? Dice también su palabra, ¿no? Que Él da gracia sobre gracia, ¿no? A todos nosotros y pues que esa gracia pues se pueda seguir también manifestando en nuestras vidas, ¿no? Que este tiempo también que hemos pasado, que hemos vivido, ¿no? Ahora con todo esto de la Navidad, del Año Nuevo, pues que hayamos podido aprender algo, ¿no? Poder comprender algo de lo que Dios, ¿no? De su plan, de su amor que Él tiene, pues para con todos nosotros. Ahora viendo ahí lo de la ley y los profetas, se me venía a la mente lo de la transfiguración, ¿no? Cuando se aparece Moisés y Elías, ¿no? Que Moisés representa la ley y Elías pues a los profetas y pues que viene una voz del cielo en donde dice, ¿no? Este es mi hijo amado, ¿a él qué? A él oíd. Y hay un personaje muy peculiar que habla y dice, ¿no? ¿Sí sabemos quién es? Pedro, ¿no? Dice, bueno, es para nosotros, pues que hagamos una enramada, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y pues diciendo esto porque no comprendía, ¿no? Dice el Marcos, el Mateo dice que porque el temor se había apoderado de él. Y pues quién de nosotros no quisiera eso, ¿no? Una enramada, poder seguir descansando, poder tener ese reposo, seguir con las cenas, ¿no? Con esos platillos de pierna, de lomo, de postres, ¿sí o no? Quisiéramos que eso siguiera, ¿sí o no? Pero pues terminando ese capítulo, hay una parte también, ¿no? En donde viene un padre de familia con una necesidad, ¿no? Él viene con su hijo. ¿Por qué? Porque está endemoniado, ¿no? Y entonces es algo también bien especial, bien importante, pues que yo meditaba y que ponía a Dios en mi corazón, el no quedarme, ¿no? No quedarme con esto, ¿no? Sino que ya lo que ha quedado, lo que ha pasado, pues vivir solamente el momento, pero ahora ¿qué pasa? Pues que estamos viendo, ¿no? La grande necesidad que hay, ¿no? De gente, ¿no? De gente que está llamando, que el teléfono no para que las personas vengan a eso, ¿no? A rehabilitarse, a buscar pues ayuda, ¿no? Una esperanza también para sus vidas. Y creo que eso es lo que en lo personal pues a mí me anima, ¿no? A seguir hacia adelante, caminar con el Señor, seguir aprendiendo de Él, seguir estando en su plan, en su propósito y no olvidarme también pues de la grande necesidad que hay allá afuera, ¿no? Por el mundo pues que lamentablemente está corrompido, ¿no? En sus deseos también, en su concupiscencia y es ver, ¿no? Es ver la grande necesidad que hay allá afuera y no conformarme, ¿no? Como nos lo decían también, no conformarnos pues a este siglo, a estos tiempos, sino que tenemos que perseverar, ¿no? Hacia adelante. Y aquí en Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, el encabezado dice de discurso de Samuel al pueblo, ¿no? En donde
pues habla también una parte bien importante, ¿no? Así lo voy a un poco a resumir, no vamos a estar ahí, pero quiero comenzar pues con esta parte, ¿no? En donde en el 12:7 y después vamos a ir al 12 del 19 al 25, ¿no? Y aquí Samuel está exhortando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel quería tener un rey y quería parecerse quería ser, ¿no? Similar a todas las naciones que estaban a su alrededor y ellos querían tener un rey que los gobernase y se habían olvidado quién era su verdadero rey. ¿Sí sabemos quién era su verdadero rey? Y lo despreciaron, ¿verdad? Porque cuando Samuel, sí, atiende la voz del pueblo, ¿qué le dice el Señor, no? Le duele a Samuel grandemente en su corazón. Y Dios le dice a Samuel, dice, no, 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 dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, por cuanto ellos han pedido rey para sí, ¿no? Y es un poco de la condición del hombre, ¿no? Que muchas veces no queremos, ¿verdad? Que el Señor sea nuestro rey, sino que muchas veces estamos más acostumbrados a que otros nos gobiernen, otras personas nos reinen, a que sea el Señor, o en su caso, nosotros mismos, ¿verdad? Podemos o queremos ser reyes de nuestra propia vida, sabiendo que ¿quién es nuestro rey? El Señor, ¿no? Jesucristo es el rey de reyes y Señor de señores para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y dice, ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos, vean, dice, de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y empieza a hablar, ¿no? De que cuando Jacob fue a Egipto, pues cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel, rescatándolos con mano poderosa. ¿De dónde? De la esclavitud, como en su tiempo lo quiere hacer también en nuestras vidas, como lo quiere hacer también con nosotros. Y después vamos al 19 y dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros, pero ellos están reconociendo que anteriormente ya habían pecado y que han añadido nuevamente un pecado a su vida, el cual fue que ellos estaban pidiendo quién gobernara sus vidas. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho, dice, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo y eso, ¿qué dice? Dice, no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo nuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os, ¿qué dice? Os instruiré en el camino bueno y recto. Y dice en el 24, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. En el 25, mas si perseveráis en hacer mal vosotros y vuestro rey, ¿qué pasará? Pereceréis. Entonces el pueblo de Israel está reconociendo, ¿verdad? Que han hecho un grande mal. Pero esto a mí me anima ¿a qué? A que pues sí, ¿no? Lamentablemente, pues a veces cometemos errores, ¿no? Yo también muchas veces los cometo, pero dice, está bien, y no que esté bien que pequemos, pero dice, yo los entiendo, ustedes ya han fallado, ya han pecado, ya han hecho lo malo ante el Señor, pero ¿qué? No se aparten, ¿no?
no se aparten del Señor. ¿Sale? ¿Por qué? Porque mientras estemos en el camino del Señor, vamos a poder comprender el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para cada uno que está oyendo y que ya ha oído la palabra del Señor, que nosotros ya sabemos también qué es lo bueno y qué es lo malo, ya no somos ignorantes, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces dice, ya saben estas cosas, dice, ¿han fallado? Sí, no se alejen, no se aparten, ¿no? Porque yo tengo amor hacia con ustedes. Pero también nos advierte, ¿no? En el versículo 25 nos está diciendo, pero si ustedes, ¿no? Perseveran en hacer el mal, si ustedes perseveran en seguir pecando, dice, ahí sí entonces ya viene la consecuencia. Ustedes y su rey, ¿qué pasará? Perecerá. Entonces nos lo hablaban, ¿verdad? Bien claro también el domingo, ¿no? Delante de ti pongo la vida y la muerte, el bien y el mal, ¿no? Escoge pues, ¿qué? La vida, ¿no? Escoge pues la vida. Y eso es algo que ha estado, ¿verdad? El Señor hablándome constantemente, guardándolo también en mi corazón, que no haya un desánimo por las cosas, por las situaciones que día a día pues vamos teniendo, ¿no? Otros pues también por el tiempo, ¿no? Nos conformamos, no queremos ir un poco a más, pensamos que ya está bien, caemos en esa confianza en nosotros mismos y no en la confianza que proviene también del Señor. Y yo estaba leyendo la nueva traducción viviente, este mismo pasaje, y decía, pero si ustedes permanecen en seguir en sus caminos y en sus planes que nada aprovechan, dice lo mismo, también perecerán, ¿no? Si nosotros queremos seguir en nuestros mismos caminos, en nuestros mismos planes o guiándonos en nuestra propia opinión, dice la palabra que también pereceremos, porque no son los caminos del Señor, ¿no? Porque el propósito por el cual el Señor nos ha traído, aquí lo habla, ¿no? Dice, sino servirle. Considera todas las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Ha hecho grandes maravillas el Señor en nuestra vida? ¿Sí o no? Yo puedo decir que sí, ¿no? Yo puedo decir que sí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Servirle, seguirle, no apartarme, ¿no? Ahora acompáñenme a Miqueas. Es algo complicado de encontrar. Está entre Génesis y Apocalipsis. Miqueas 6:6. ¿Ya estamos? Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En el 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y dice, ¿no? Solamente, ¿qué? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿no? Ahora vamos a Hebreos 4:12. Pero hay que acordarnos, ¿no? ¿Qué es lo que pide el Señor? Solamente, dice, solamente lo que pide el Señor de ti y de mí, ¿no? Hacer justicia, amar, misericordia y
¿Qué más? Y humillarnos ante nuestro Dios, doblegarnos ante Él. En el 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿sí dije 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pero dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? Es una palabra viva. También Pedro hace una confesión, ¿no? Si ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre, ¿y qué decía Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y hay un pasaje, ¿no? Que muchos lo sabemos, que nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, pero ¿qué hizo Cristo? Dice que Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Y cómo es de que nosotros podemos recibir esa vida? Pues por medio, ¿verdad? Por medio de la palabra que es viva y es eficaz, ¿no? Eficaz, que cumple el propósito por el cual Dios envió su palabra, ¿no? Ahora vamos a Colosenses 4:3. Vamos a comenzar leyendo la Biblia, ¿no? Para que, pues a eso venimos, a oír la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra que es viva y es eficaz. No mi palabra, ¿verdad? No mi pensamiento. Y también nos han estado hablando un poco sobre, sobre que toda la escritura es, ¿qué? Inspirada, ¿verdad? Es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para corregir, para instruir y para todo eso, ¿verdad? Que nos habla ahí en, ¿qué es? Segunda, ¿no? Segunda de Timoteo 3:17, 16, 17. Y pues también el mensaje nos lo decían, pues que eso, ¿no? El mensaje que nosotros damos, pues también tiene que ser un mensaje inspirado por Dios, ¿no? Basado, pues, en la Escritura. Colosenses 3:22, si les dije, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, es importante esto, ¿verdad? Saber, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque para Dios, ¿qué dice la palabra? Porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces ahora sí, vamos a comenzar aquí en Juan 4. Y espero hayamos puesto atención a estos versículos para un poco, pues también apoyarnos de ellos. Y sabemos del Evangelio de Juan, ¿verdad? Donde otras personas, ¿no? Van y anuncian, ¿verdad? Que han hallado a quién, a Cristo, ¿no? Al Mesías, al gran yo soy, también como lo habla en el Evangelio de Juan. ¿Yo soy qué? El primero yo soy, ¿cuál es? ¿Eh? Yo soy el pan de vida, ¿no? ¿Sí es así? Y luego yo soy, ¿qué? La luz. Y así, ¿no? Donde Cristo se manifiesta, donde se presenta como el gran yo soy. En el 4:3 también, eh, bueno, el encabezado, el cintillo dice Jesús y la mujer samaritana, una historia que pues ya la conocemos mucho, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de esta mujer y de su encuentro con Jesucristo?
pero es una manera en la cual Jesús se presenta a ella, pues para evangelizarla, ¿verdad? Y Jesús no llegó y enseguida le dijo, arrepiéntete, porque samaritanos y judíos no nos tratamos. No, Jesús fue a ella como conforme a la necesidad que tenía esta persona, ¿no? Que es la misma manera en la cual a nosotros Dios nos enseña y nos ayuda a poder llegar al corazón de las personas, pues conforme también al propósito que Él tiene para todas ellas personas y pues llegar a las almas, llegar a esas personas con necesidad, pues de una manera sabia y correcta, también basada pues en la palabra de Dios. Y en el 4.3 dice que salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y en el 4 dice que le era necesario pasar por ¿dónde? Por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Para qué? Para encontrarse con la mujer samaritana. En parte sí, ¿por qué? Porque a los lugares donde iba Jesucristo, a los lugares que él iba y recorría y hacía sus viajes misioneros, pues era con eso, ¿verdad? Con un propósito. Y es fácil, ¿no? Tú ves el mapa, ¿no? Del ministerio y de la vida de Jesucristo y está Judea, abajo está Jerusalén, a un costado está Jericó y Galilea queda más arriba. Entonces, para poder llegar a Galilea, por eso dice, le era necesario pasar por Samaria, porque entre Judea y Samaria después queda Galilea. Por eso le era necesario pasar a Jesús por Samaria, pero también para poder tener este encuentro con esta mujer que, pues que eso, le iba a mostrar su condición, lo acabamos de leer, cómo le iba a mostrar su condición, pues llegando a la necesidad que tenía esta persona, ¿no? Y esta mujer, sabemos la historia, que iba y buscaba agua, ¿no? En el pozo que está en el Sícar. Pero la palabra necesario, aquí en el Evangelio de Juan, es la cuarta vez que aparece. ¿Sí sabemos cuál es la primera? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? No te maravilles de qué te dije. Es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Hay cosas en nuestra vida, en nuestro caminar, ¿no? Que tienen que ser necesarias, que no las podemos dejar pasar, ¿no? Y la otra es en donde dice, ¿no? Que y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? También lo dice en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, ¿no? Y otra parte que también dice que es necesario, ¿sí sabemos cuál es? Les voy a dar una pista. La decía Juan el Bautista. Y hasta hay un canto muy conocido por ahí. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario, ¿verdad? Menguar. Es necesario que Cristo crezca. Es necesario que Cristo reine en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pide el Señor solamente de nosotros? La última, ¿cuál era? Humillarnos ante nuestro Dios. Lo leíamos en Miqueas 6:8, ¿verdad? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Amar, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y son cosas que tienen que ser en nuestra vida, que son necesarias. Les repito que no las podemos dejar pasar por alto, que tienen que ser tal y cual lo habla la palabra de Dios.
Y después dice, ¿no? Que estaba en el 6 y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al camino, perdón, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Y dice en el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús, ahí es donde ya conversa con esta mujer y le dice, dame de beber. Y en el 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En el 9 dice, ¿no? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero el propósito del Señor pues no era a ir a debatir, a contender con esta mujer. Y dice que los discípulos, ¿verdad? Si judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ¿qué estaba haciendo Jesús en este momento? Estaba rompiendo, ¿verdad? Con todos esos conceptos, ¿no? De que no se trataban entre sí, de que no se llevaran. Por eso envió también, ¿no? Yo creo, ¿no? Por eso envió a los discípulos a que se enfrentaran, ¿no? A cortar eso que tenían arraigado en sus vidas, en sus corazones, como a veces nosotros también tenemos todos esos conceptos, ¿verdad? De cosas erróneas, pues de que nos han inculcado que no podemos hacer, ¿no? ¿Cómo yo voy a ir a tal lado? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Si no me llevo, si no hay una comunión. Pero Jesús estaba rompiendo con eso, ¿no? A ver, tendrán que salir, ¿no? Tendrán que ir después. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, también dice la palabra, que era necesario que padeciese mucho, ¿verdad? Y que fuera despreciado de los ancianos, de los principales y de toda esa gente que era muy religiosa, ¿no? Y que se marchara, ¿no? Que muriera por nosotros y resucitara al tercer día. Y después les iba a comisionar a los discípulos, pues eso, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces ahí vemos también que había una preparación, por eso les permitió ir, ¿a dónde? A la ciudad, a Samaria, ¿a qué? A comprar alimento. Y hay otra parte en donde también es bien, bien claro, ¿verdad? Que el propósito de Cristo, pues no era perder las almas, porque hay una parte en donde también manda a Jacobo y a Juan, ¿sí es así? Y entran en una aldea de qué? De samaritanos, pero los samaritanos no le reciben, ¿no? A estas personas, a estos discípulos. Y me parece que es Juan, ¿no? El que dice que, pues sí, que no los recibieron y le dice, Señor, no nos han recibido, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y Jesús que les dice, no, 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 ese no es mi propósito no es perder a las almas, ¿no? Ustedes no saben de qué espíritu son, pues mi propósito es que las almas sean salvas y no que se pierdan. Eso lo podemos también encontrar ahí en el Evangelio de Lucas. Pero ese es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo se presenta a la vida de esta mujer, se presenta a nuestra vida, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. No vayan a pensar que tengo algo contra las mujeres, no. El plan de salvación es para todos, ¿no? Para chicos, para grandes, y dice igual ahí en Hechos, y todo para cuanto hoy oyera esta palabra. Entonces dice, ¿no? Ya en el 9 empiezan ahí a un poco pues, si no hay una comunión entre judíos y samaritanos, pues como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy pues mujer samaritana. Y en el 10 le dice Jesús, ¿no? Si conocieras, si conocemos al Señor, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En el 11, y eso nos pasa a todos, ¿no? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? Pero aquí habla también, ¿no? Dice, la mujer le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo
es hondo. ¿Y cuántas veces no dudamos del poder de Dios y de lo que Él puede hacer también en nuestra vida? No sé qué consideres para ti la situación en la cual te encuentres, que lo veas como de esa manera. Es que yo estoy en un pozo muy hondo, es que yo estoy en un pozo muy profundo. ¿Cómo va a llegar el Señor ahí? Vamos al Salmo 40 y dice, pacientemente, vemos, dice, pacientemente, ¿no? El pozo es hondo, no hay cómo salir de este problema, pero ¿qué es lo que necesitamos? Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, ¿no? Y es eso, ¿no? ¿De dónde tienes tú el agua? ¿Por qué? Porque el pozo es hondo. ¿En qué situación te encuentras el día de hoy? Que lo ves hondo, que lo ves profundo, que lo ves cenagoso. Y aquí la palabra es correcta, ¿no? Y es clara y dice, pacientemente esperé al Señor, ¿no? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Pues ese clamor, ese clamor al Señor y creer, porque después aquí lo dice, ¿no? En el 13, dice en el 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y también dice la palabra, ¿no? El que tiene sed, venga y beba, y como dice la escritura, dentro de su interior, ¿qué pasará? Correrán ríos de agua viva. Pero dice, ¿no? El que tenga sed, venga y beba, y nos habla de creer. Esto lo vemos aquí en Juan 7, Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿vemos? El que cree en mí, como dice la escritura, dentro de su interior correrán ríos de agua viva. Pues sí, nosotros traemos nuestra botella porque se nos seca la boca, pero se acaba, ¿verdad? ¿Qué día llegué? El martes. El lunes llegué por la tarde a la casa y la cisterna estaba vacía, por ejemplo. Pero dice la palabra, ¿no? El que cree en mí, dentro de su interior correrán ríos de agua viva, que no se van a acabar, que la palabra del Señor no se acaba, ¿no? La bendición que el Señor trae para nuestra vida no se acaba. ¿Por qué? Porque es eterna. Eso, ¿no? Es para la eternidad. Y entonces en el 15, esta conversación, esto que Cristo estaba haciendo, efectuando en la vida de esta mujer, ¿qué pasó? Que la hizo reconocer ya su necesidad en el capítulo 15. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y eso es lo que todos tenemos que reconocer. Señor, dame de esa agua para que no tenga que yo ir a tales sitios donde vamos, buscamos, no hallamos o si hallamos, nos sacian temporalmente, como ahora todo lo que hemos estado viviendo,
¿no? ¿Qué ha quedado? ¿Eh? De todo lo que hemos estado haciendo, de todo lo que hemos estado comiendo, bebiendo, ¿dónde ha quedado? ¿Eh? Ya no está, ¿no? Y todo eso pasará, también dice la palabra. Pero ¿qué es lo que permanece? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no, ¿verdad? Mis palabras permanecerán. Y eso es lo que hoy en día a nosotros, a ti, te puede también ayudar y te puede saciar y ir como esta mujer. Señor, dame de esa agua para que yo ya no tenga que buscar en donde no. Entonces Jesús ya después, ahí sí ya viene la confrontación, ¿verdad? Ve, pues, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Hablando con la verdad también, ¿no? Esta mujer. Bien has dicho, no tengo marido. Eso le agrada al Señor, ¿no? Que seamos sinceros, que seamos verdaderos, ¿no? Que hablemos la verdad. Y dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y en el 19 como que quiere evadir, ¿verdad? La mujer dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué no le dijo, y tú cómo sabes? ¿No? Que no tengo marido y que los que he tenido, pues no me han saciado, no me han llenado, ¿no? Sí se han enseñorado de mí, como muchas cosas también se podrían enseñorear de nosotros, pero ¿cómo podemos ver, ¿no? Esto, ¿no? Para ti, ¿cómo lo entiendes 5 maridos, ¿no? Pues fácilmente, ¿no? 5 fracasos o más, ¿no? Las veces que a veces fallamos, ¿no? Mentira, orgullo, ¿qué más? Adicciones, mentira, todo eso, ¿no? 5 maridos, 5 veces has intentado y el que ahora tienes o dices tener, pues no es tu marido, ¿no? Sigue nuestra vida muchas veces de la misma manera, de fracaso, ¿no? En fracaso. Y esto lo repito, esto es tanto como para hombres como mujeres. Así vamos, vamos buscando en un sitio, no hallamos, vamos a otro sitio. ¿Hasta qué? Hasta que tiene que llegar Cristo a nuestra vida y saciarnos y llenarnos y tomar de esa agua viva, ¿no? Que corran dentro de nuestro interior y así poder salir adelante y así poder también ser bendición. ¿Para qué? Para otras personas, como lo fue la vida de esta mujer. Pero vemos, ¿no? También en donde le dice que 5 maridos has tenido. Y leíamos en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es que es viva y es eficaz. Y en el versículo 13 dice que no hay nada oculto que haya de ser manifestado, sino que todas las cosas quedan expuestas, ¿no? Ante aquel que tenemos que rendir cuentas, ¿no? El Señor sabe todo de nosotros y después esta mujer pues lo dice, ¿no? Porque en el 29 dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quiénes vinieron a él? Los samaritanos, ¿verdad? Los samaritanos vinieron a él, pero ella ¿qué dijo? Venid, ve. Y esta es la segunda vez que en el Evangelio de Juan hay algo similar. Cuando Felipe le dice a Natanael, hemos hallado de quien está escrito en, ¿en qué? En las profecías, a Jesús. ¿Y qué le dice Natanael? Dice, de Galilea puede salir algo bueno. Y Felipe le dice, pues ven y ve. Y nosotros que hemos visto y que hemos oído,
¿qué tenemos que hacer? Invitar a los demás. Ven y ve, venid y ve. He hallado a aquel que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Cómo nos habla el Señor? Por medio de su palabra. Nos manifiesta, nos confronta, ¿verdad? Con nuestro pecado, con nuestra realidad, con lo que hay en nosotros. Y después ya en el 39, porque no sé cómo ande de tiempo, dice, ¿no? Y muchos de los samaritanos, perdón, en el 35, nos quedamos en eso, ¿verdad? En ir e invitar a otros. Y en el 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. En el 38 dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron o trabajaron y vosotros, ¿no? Nosotros ya hemos entrado en aquellas labores, en lo que otros ya han sembrado, ¿no? Aquí podríamos hablar del trabajo que venían anunciando, ¿quiénes? Pues los profetas, pero lo decía Jesús, perdón, lo dice la palabra en la transfiguración, ¿verdad? Él es mi hijo amado, a él oír. Ahora, ¿a quién tenemos que oír? Al Señor, ¿no? A Jesucristo. Y Jesucristo a nosotros, ¿qué ha hecho? Nos ha encomendado también la palabra, nos ha dado, ¿no? El ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros al mundo que se reconcilien con Él, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo está en enemistad con el Señor, así como nosotros también nos encontrábamos en enemistad con Él. Pues ahora de la misma manera ha habido personas que nos han hablado, ¿no? Nos tratan de reconciliar con el Señor, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, ver la necesidad que hay en las personas que van a llegar, ¿no? Porque lo dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. La gente ya comienza a llegar, la gente ya está llamando, la gente ya está reconociendo su necesidad, ¿no? Pero también, y algo que yo entendía en este tiempo, tenía como 3 o 2 meses que no pasaba a compartir, ¿no? Pero eso no quiere decir que no comparta con las personas que tengo a mi lado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también el Señor quiere llenar el cántaro. Pero para que el Señor también llene el cántaro, ¿qué tiene que hacer? ¿Eh? Que lo tiene que limpiar también. ¿Y cómo lo limpia? Por medio de su palabra, ¿no? Porque también lo dice en Juan 15, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa es la manera que también es bueno recibir, es bueno llenar el cántaro, pero también no quedarnos nada más con eso. ¿Por qué? Porque ya no lo leímos, pero dice que esta mujer, ¿qué hizo? Fue y dejó su cántaro, se despojó. Muchas veces, o cada uno de nosotros, sabemos cuál es nuestro cántaro. Déjalo, deja que el Señor sacie tu corazón, tu interior, que de ahí es donde dice también la palabra, que de ahí mana la vida. Y que tú creas también en tu corazón que el Señor quiere usar tu vida. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad
creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, en el 41, y creyeron mucho más por la palabra de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué creyeron mucho más? Por la palabra de Jesús. ¿Eh? Lo leíamos, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Y entró y penetró y discernió sus pensamientos de la mujer, y luego esta mujer que hizo, pues también fue eficaz en su vida, fue y anunció a los samaritanos, ¿no? Y así es el trabajo del Señor en nuestra vida. Primero se nos presenta, nos anuncia, nos sacia, nos llena, nos muestra nuestra condición, y después nosotros ¿qué hacemos? Venir y ver, ven y ve, ¿no? Vean. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Si hemos oído, no. Hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y pues si me dan permiso, vamos aquí a Lucas 10 ya para terminar, y pues voy a tratar de ser más breve. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? ¿O ya nos dio sueño por ahí? Yo venía con un montón de frío, pero ya aquí arriba pues como que entramos en calor. En el 10:25, ¿no? Ahora vamos a ¿quién? ¿Cómo dice ahí el encabezado? El buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? Pero primero vamos aquí en el 25, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces es un intérprete de la ley, por lógica, sabía, ¿verdad? Sabía. ¿Lo sabemos nosotros también? Pues, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él respondió, y él le dijo, perdón, bien, ha respondido, ¿no? O sea que sabemos, ¿verdad? Sabemos hacer lo bueno, sabemos que está escrito, pero el Señor no quiere solamente que nos quedemos ahí, sino después que le dice, hazlo, ¿no? Haz esto y vivirás. No solamente te quedes en saberlo, ¿no? No solamente que sepamos mucho de la escritura, de la palabra de Dios, sino es hacerlo, llevarlo a cabo también en nuestra vida. Pero él queriendo, ¿no? Empezamos con los peros, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? ¿Quién es mi prójimo? El mío, el tuyo. A ver, voltea a tu derecha, hazlo. Esa es izquierda, ¿eh? Tu izquierda, voltea para atrás. Ese es tu prójimo, ¿no? Ese es tu prójimo. Y después dice en el 30, respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces, ahora estamos ahí con el mapita, Judea, abajo Jerusalén, y a un costado Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y esa es la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Caímos en manos de ¿qué? De ladrones. Y sabemos quién es el ladrón, que ha venido a ¿qué?
a robar, ¿no? A matar y a destruir. Pero dice, ¿no? Los cuales le despojaron e hiriéndole. Pero, y dice que se fueron, ¿no? Y así quedamos también, sin nadie, ¿no? Quedamos completamente solos, pero también la misericordia del Señor siempre está ahí en nuestra vida, porque dice, ¿no? Dejándole medio muerto. ¿Por qué carnalmente? A lo mejor sí, ¿no? Espiritualmente, muertos, pero carnalmente así nos encontrábamos. Nos dejaron, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Medio muertos. Ahí yo veo la misericordia del Señor para nuestra vida. ¿Y qué es lo que pide el Señor de nosotros? Amar, misericordia. Y de la misma manera está la necesidad a nuestra vista, a nuestro alcance. Y amamos la misericordia, vemos por la necesidad de estas personas, o muchas veces nos encontramos, ¿no? Como estas personas. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Y también leía la Nueva Traducción Viviente y decía, ¿no? Que un hombre judío, ¿no? Un hombre judío iba de Jerusalén a Jericó y que después pasó el sacerdote y que mejor se cruzó del otro lado y después se refiere al levita como un ayudante del templo y que también vio la necesidad de este hombre y qué hizo, y escúchenlo bien, siendo judíos y pasaron de largo. Pero después dice, ¿no? Y aquí también lo dice, pero un samaritano, y en la Nueva Traducción Viviente dice, pero un samaritano despreciado, ¿eh? Un samaritano despreciado. Por eso les preguntaba, ¿quién es ese samaritano? Jesucristo, ¿no? Dice en Isaías 53, despreciado y desechado, ¿por quiénes? Por los hombres, por nosotros muchas veces, ¿no? Pero estábamos que el sacerdote, y si el levita, ¿no? Si el levita, si el sacerdote hubiera apoyado a este hombre y después pasaba el levita, ¿qué hubiera hecho el levita? Le hubiera apoyado, le hubiera ayudado. Por eso leíamos Colosenses también, ¿no? Siervos, obedecer a todo en nuestros amos. ¿No qué? No queriendo agradar a qué? Al ojo. ¿Sino a quién? Sino al Señor, ¿no? Y dice, ¿no? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿Y qué hizo? Vio, ¿no? El Señor que ha hecho en nuestra vida ha visto nuestra necesidad. Fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Pero vemos, dice, vendó sus heridas. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a Reto. Lo llevó al mesón, ¿no? Lo llevó al mesón en los tiempos de la Biblia. El mesón, ¿qué es? Es un lugar donde están los viajeros, donde llega el momento, donde se cansan, donde se fatigan, y ellos van al mesón a recobrar fuerza. ¿Y nosotros cómo llegamos al mesón? Cansados, fatigados, ¿y a qué venimos? A encontrar ese reposo, a encontrar ese descanso, a encontrar, a renovar nuevas fuerzas. Es lo que hace el Señor en nuestra vida. Y no solamente eso, dice, lo llevó al mesón y él mismo, ¿qué hizo? Dice, él mismo cuidó de él. El Señor cuida de nosotros, ¿sí o no? Echad sobre de él todas nuestras ansiedades, porque él tiene cuidado de nosotros. Y después dice, ¿no?
que otro día, ¿no? Ya dice, otro día, al partir, ¿quién fue llevado al cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo habla también en la ascensión en Hechos, dice, ¿no? Varones Galileos, ¿por qué están maravillados? Este mismo Jesucristo, así como le habéis visto ir, dice, regresará. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Quién quiere ser mesonero? ¿Eh? ¿Quién quiere ser mesonero en la obra del Señor? ¿O vamos a ser levitas? ¿Por qué? Porque le evitamos al trabajo, le evitamos al compromiso, le evitamos a muchas cosas, ¿sí o no? Le evitamos a leer, le evitamos a tomar carga por la gente, por la necesidad de la persona que tenemos también a nuestro lado. Y le dice al mesonero, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pero vemos, dice, cuídamele y todo lo que gastes de más. ¿Y qué leíamos en Colosenses 3:23? Y todo lo que hagas, hacedlo como para quién, como para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos, ¿qué? La recompensa. La recompensa la vamos a recibir del Señor, dice. Yo te lo pagaré cuando regrese, que no vamos a quedarnos solamente así, que va a haber pues una herencia, ¿no? Va a haber una ganancia, ¿no? Y no es de que uno sea interesado o sí, pero si mi paga va a ser la vida eterna para mí, para mi familia, pues entonces sí quiero ser un interesado. ¿Pero en qué? En las cosas del Señor, en el propósito que el Señor tiene para nuestra vida y para cada uno de los que estamos aquí. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? ¿Eh? Eso, sí, el samaritano. Porque el intérprete de la ley, tanto era su desprecio hacia los samaritanos que no se atrevió ni a decir su nombre. Por eso dijo, el que usó misericordia de él. ¿Vemos? Sí sabía todo, sí sabía mucho, pero no lo hacía. Y entonces el Señor nos está dando la oportunidad y nos está encomendando algo muy importante y lo dice. Entonces Jesús le dijo, entonces el Señor nos dice, ve y haz tú, yo, tenemos que ir y hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Pues eso era lo que yo quería compartirles, espero y pues me haya dado a entender y que no nos quedemos, ¿verdad? Que no nos quedemos en saberlo solamente,